En teoría, los videojuegos te entretienen, te divierten y la pasas muy bien, ¿verdad? Por la verdad, esto debería permitirnos olvidar nuestras preocupaciones de la vida cotidiana y pasar un tiempo agradable sin angustia. Sin embargo, hay quienes se lo toman muy en serio y viven sofocados en cada partida del juego y en consecuencia experimentan mucho estrés. Oye, ¿qué lo que? Yo soy el Sensei. Bienvenidos al Club Gaming and Tech. En este video te voy a enseñar el top shooters competitivos más estresantes en la actualidad. Pero como llegaste al club, te voy a dar los códigos para que hagas de tus sesiones de juego algo más placentero y no te me mueras del corazón. Por supuesto, hay juegos que avivan estos sentimientos con mayor facilidad y un estudio reciente los da a conocer. En específico, investigadores de biología humana y psicología de la Universidad de Leeds en Reino Unido realizaron un estudio en colaboración con la plataforma BetVictor con el propósito de analizar los efectos fisiológicos del estrés en los jugadores. En la investigación se utilizaron 4 shooters competitivos muy populares como son Apex Legends, Call of Duty Warzone, Counter-Strike Global Offensive, y PUBG. Asimismo participaron un total de 50 personas con edades comprendidas entre los 20 y 36 años de edad, con una expertise en estos juegos que oscilan entre bueno y experto. Así pues, los investigadores compararon las frecuencias cardíacas y la presión arterial de los jugadores antes y después de una partida. Si bien el tamaño de las muestras es pequeño, los resultados del estudio son muy interesantes y nos deja entrever cuáles son las experiencias que causan más estrés en los jugadores. Ahora, ¿cuál es el shooter competitivo más estresante? Como podemos observar, los jugadores que seleccionaron Apex Legends para la prueba fueron los que experimentaron las frecuencias cardíacas más altas antes y después de competir en una partida. Por el contrario, los usuarios de CSGO fueron quienes experimentaron una mayor reducción general de la frecuencia cardíaca. Pero también podemos observar que los niveles generales de estrés de todos los jugadores, independientemente del título que experimentaron, sufrieron una disminución después de participar en una partida, lo que indica que los videojuegos son una forma eficaz para reducir el estrés. Según el estudio, Apex Legends es el videojuego de la lista con el que es menos factible liberar estrés. Por otra parte, CSGO vio la reducción de los niveles de estrés más grande, mientras que le siguen Call of Duty Warzone y PUBG. Parece que los participantes ven los videojuegos como una actividad agradable que reduce su estrés, incluso antes de jugar el juego. Las medidas fisiológicas indican que están relativamente relajados y todavía perciben que jugar es una buena forma de liberar estrés, afirma la doctora Andrea Utley. Ahora bien, es importante resaltar que independientemente del juego, existen condiciones que te podrían generar más estrés o un ataque al corazón en una partida online. Ahora, oye el código, bro. La primera condición es la actitud. Como te dije al inicio, los videojuegos son para divertirte, pasarla bien, pero también tú quieres ganar, porque para eso es que tú compites, ¿verdad? Pero si eres de aquellos que está convencido de que tú eres súper especial y que tú debes ganar todas las partidas, estás muy mal, porque compites contra bastante gente que puede ser también igual de buenos que tú, o simplemente los favorece una posición de ventaja versus la tuya, y a veces hasta por habilidad o suerte te mandan al lobby. La segunda condición es tu entorno. Normalmente si vas con personas que no van acorde a tus criterios o simplemente no se ponen de acuerdo, pueden generarte bastante estrés. Un compañero tóxico que insulta, justifica o simplemente lo tenga pequeño podría resultar en situaciones de inmadurez y hasta rage quit. Así que inmediatamente te recomiendo que vayas a la barra de opciones de tu vida y deshabilites la opción de jugar con este tipo de compañeros. La tercera condición eres tú.
Debemos ser autocríticos, comprender que tenemos fortalezas y debilidades. ¿Y por qué te digo esto? Y es que la frustración genera estrés. Asegúrate de hacer un check de tu IQ o coeficiente intelectual. Si no eres un tigre online, tú estás feo, bro. También haz un check en tu habilidad. Si no sabes identificar o manejar las situaciones que se te presentan en el juego y no haces uso de todo lo que está a tu disposición, por ejemplo, si eres de los que dicen que un smoke o stone grenades solo ocupan espacio, lamento decirte que estás feo. Asegúrate de tener el equipamiento adecuado, por ejemplo, unos buenos headsets y bien configurados para que puedas estar alerta de todo a tu alrededor. ¿Y qué pasa con esto? Que si no consideras estos puntos, te llenarás de más estrés, frustración y si tienes la mala suerte de tenerla así, automáticamente vas a buscar herramientas injustas para demostrar que eres alguien. Y si te topas con alguien más hábil e inteligente que tú, te mandará al lobby y puede darte un ataque al corazón. Llévate del sensei que no te miente. De todas formas, cuéntame, ¿estás de acuerdo con los resultados del estudio? ¿Qué otro juego piensas que genera estrés? Me lo escribes en los comentarios y te respondo. Mira, te voy a dejar aquí los presets para jugar shooters competitivos para que tengas esto nítido. O sea, esto es para los Astros y para los Steel Cities. También pásale este video a tus teammates para que le bajen todo de tono a la toxicidad y se empiecen a divertir jugando online. Si tú eres cool y te gustó el video, no se me vaya por favor sin darle un like, suscribirte, activa las notificaciones. Tú ves, ahora sí, esa es la vuelta. Y nada, señores, yo soy el Sensei y nos vemos en la próxima. Chao, chao.